resumir, por favor, lo que hicimos la clase pasada? ¿Hicieron las presentaciones? ¿Se acuerdan de qué eran los temas? Cuéntenme. Les escucho, chicos. ¿Ya se olvidaron de la clase pasada? Cuéntenme, por favor. Les espero para dar continuidad a la clase. Eric, Daisy, Gardeña, alguien que participe, por favor, ¿me pueden escuchar? Sí, profe. Ya, a ver, Brian Pinos, ¿me escuchas? ¿O Brian Jumbo? ¿Las otras personas me pueden escuchar también? Porque no les escucho. Sí, Ya. profe. Ya, Eric, ¿me puede resumir la clase anterior, por favor, para comenzar? Me gustaría, pero no estuve en la clase anterior, profe. No estuviste. Ya, alguien que haya estado en la clase anterior, Gardeña, Emily, creo que estuvieron en la clase anterior, Dixon, me acuerdo que estaba conectado, Génesis también, Jennifer, les escucho, o Jocelyn, Andrade, por favor. Participación. Profe, yo puedo decirle un poquito, ¿ya? Ya, a ver, hicimos la lectura, ¿no es cierto? Necesito su participación, o sea, no las mismas participaciones siempre, sino de otras personas también. Ya, profe, le dejo nomás. Entonces, A ya, ver, profe. cuéntanos tú, Gaby, cuéntanos tú, pero de ahí que participe otra persona también. Ya. Bueno, nosotros nos tocó exponer el capítulo 2. Bueno, la introducción era el capítulo 1, pero a nosotros nos tocó el 2, ¿no? Con nuestro grupo. Y se trataba de la crítica a la educación en museos y mediación educativa. Entonces, se trató así del tema de lo que es el museo y las cosas que se hacen dentro del museo, las funciones más o menos que habían, 4 roles más o menos, que era el artista, el crítico de arte, también era ¿cómo es este que se llama? El mediador y el educador. Creo que se me está yendo bonito. El curador. El curador, eso, profe. Entonces nosotros expusimos un poco esto. Claro que es un tema bastante amplio y que hay que resumirle bastante y sí cuesta un poquito resumir, pero más o menos eso es lo que vimos. Estuvimos tratando esos temas. Ya. Vimos también como varias perspectivas, ¿no? O sea, Gaby, el grupo de Gaby nos presentó un poquito una perspectiva tradicional de la mediación en museo, la vestimenta. Vimos que la vestimenta tiene un código de conducta, un código formal, que la relación con las obras también, vimos lo que es el guía de museo, la relación con el guía de museo. Pero también vimos otras lecturas en las que tal vez, incluso en esa primera lectura, en que se entraba en una visión un poco más crítica, ¿no? En que la idea era democratizar el acceso a la cultura por medio del museo. Entonces hablamos un poquito también del rol del museo desde otro punto de vista, de qué tan accesible realmente es el museo para las masas. Hablamos un poco de la cultura alta, del museo como un poco legitimizador de la cultura alta y también de la norma en cierta forma. Me acuerdo que hubo una participación interesante de un chico, no me acuerdo el nombre ahorita, pero no sé si es que alguien quiere agregar un poco de las vistas un poco más críticas acerca de lo que vimos de mediación artística, y por favor necesito su participación porque si no yo no sé si están conectados, están activos, porque necesito que estén en la clase activos, no únicamente conectados, sino activos, porque si no eso es lo mismo que no estar en la clase. Entonces necesito tenerles activos. Entonces, escucho por favor a alguien más voluntariamente que agregue cualquier cosa de su lectura que llamó la atención para dar continuidad y tener una transición hacia lo que vamos a ver hoy. Les escucho y por favor necesito que participen. Yo, profe. Gracias, Jennifer, te escuchamos.
Bueno, yo más me centro un poco a nuestro tema que nos tocó y no sé si se acuerda en esa parte donde hablé esa del círculo de la sociedad, en donde aquí se podría decir que en los lugares, en los institutos legitimizados, sí, son así como la galería, el museo, los gabinetes, las ferias, las subastas, todo eso, lo que estaban dentro, alrededor dentro del circo de la sociedad. Aquellos que, por decir, los artistas, para que su obra sea, por decir, esté como decir, en un ranking de los mayores que pueda ser vendida, esta tiene que ser legitimizada por estas instituciones y porque todas estas instituciones poseen tanto a los curadores, a los mediadores, especialistas, al mismo, a artistas, ay, ¿cómo se dice esa palabra? Ahí se me fue la palabra y a este círculo de personas que entre este sistema de espacio es aquellos que dan legitimación a este, por decir, este artista para que esté dentro de este círculo legitimizado, porque había unas tres opciones, no tres opciones, tres así como decir, a ver, era creación, legitimación, y me falta uno más, no me acuerdo cuál era, pero eran 3 puntos en este espacio, en este círculo es en este sistema, en este círculo dentro de la sociedad, para que una obra sea legitimizada, sí. Ya, entonces también hay mucha obra que queda fuera de esa esfera, ¿no es cierto? Y la calidad artística no necesariamente se rige a ser legitimizado. Hay muchas cosas que no son legitimizadas y son muy valiosas. Y también hay cosas que se venden y no necesariamente están en el circuito de museos o galerías. Pero un poco para entrar en el circuito de bienales, de concursos, de méritos, sí es como este aparato casi burocrático de legitimización, ¿no es cierto? En que entra dentro de los, incluso vimos la Bienal de Cuenca, no sé si se acuerdan que vimos la Bienal de Cuenca, Jennifer, y vimos cómo la Bienal de Cuenca elegía un tema en particular, o elige cada vez que hay una nueva Bienal, se eligen temas que se supone que son relevantes para la sociedad en ese momento. Entonces, sí es un circuito muy particular que no necesariamente todos tenemos que estar dentro de ese circuito siendo artistas, pero que para estar en el mundo, digamos, del arte contemporáneo es más o menos el circuito que legitimiza. Y al decir legitimiza es como da el aval, da como la aceptación, ¿no es cierto? La aceptación y casi como un nivel de calidad. Pero eso es muy relativo también, ¿no? O sea, hay obra que no, como les digo, no entra en este circuito y de todas formas puede pasar a la historia más tarde o puede no funcionar en ese momento como parte de algo de relevancia, pero lo hace a futuro o tal vez queda como registro tardío. Denme un segundo, voy a cerrar la ventana porque hay un ruido fuertísimo. Denme un segundo, ¿ya? Perdón, listo. Entonces, vimos un poco esto de los circuitos, de sistemas que legitimizan un poco, ¿no es cierto?, el arte, pero también vimos un poco de lo que era la mediación en sí. Y gracias por tu aporte, Jennifer, porque Jennifer y Gaby aportaron mucho, pero también vimos un poco de qué es la mediación y qué hace la mediación y cómo se ejecuta la mediación y cuál es una mediación crítica. Y me acuerdo que un chico comentó, y me acuerdo mucho su comentario, no sé si te acuerdas quién eras, pero comentó un poco también el acceso, o sea, lo opuesto de lo que dijo Gaby un poco en su presentación, que era estos códigos de conducta formales que te insertan en el circuito de la mediación del museo, que de cierta forma existen, y si nosotros ahorita tuviéramos que trabajar en un museo, tuviéramos que insertarnos bajo esos códigos de conducta formales y de mediación. Pero también existe mediación alternativa, digamos, existen proyectos de mediación que funcionan a otro nivel. Y me acuerdo que el comentario que hizo un compañero de ustedes, que debe estar por ahí, no me acuerdo el nombre, es que también justamente a través del dialecto, del uso del vocabulario,
del uso de qué términos usamos, de qué tan coloquial puede llegar a ser. Podemos entablar una relación más íntima con el espectador para que el espectador de alguna forma se sienta menos vulnerable en el espacio de museo y se sienta con más libertad de acceder a un ambiente que es un ambiente común o similar o relevante a esas personas. Entonces hablamos también de este ejemplo de lo que se hizo en el Museo Metropolitano antes de la pandemia, un par de años, que había actividades como conciertos, que era gestión cultural, eso es gestión cultural, no es mediación. Había una serie de conciertos, pero ese día había un recorrido en el museo, que era el museo de cera, y había un grupo de raperos que se encargaron de ser guías turísticos y ellos contaban la historia de los patriotas y todo a través del rap. Entonces era una manera de insertarles en un museo, en un espacio que de otra forma podía ser ajeno o hostil, ¿no es cierto? Por su formalidad. Entonces, no sé si es que alguien más quiere agregar algo más, porque si no me equivoco, faltaban algunos grupos de presentar. ¿Estoy en lo correcto? Porque tengo que darles unos temas nuevos hoy, pero si me avisan cuántos grupos faltaban de participar, porque no creo que participaron todos. No participaron todos, profe. Todos, ya chévere. Entonces adelantamos hoy. Listo. Entonces, ¿algún otro comentario de alguna otra lectura? Algo valioso que tenga otra lectura que igual podamos conversar. Brian, Gardeña, les escucho. Cualquier otro grupo. Y como les dije, necesito su participación y esto incluso yo voy a calificar, voy a poner una nota en el aula virtual como participación. Les escucho, chicos. Yo voy a hacer silencio hasta que participen. Quisiera que alguien participe, por favor, o no puedo continuar. Necesito que alguien participe, por favor, y nos dé algo sobre su lectura. Jocelyn Andrade, te escucho. Carol Chávez, Kailin, Génesis, Eric, Erin Lescano, les escucho. Emily Ullari, les escucho. Dixon Bonilla. Sí, profe, ya le compartimos pantalla. Ya, o sea, no tienen, ya presentaron ustedes, Carol. No, profe, aún no. Ya, compártanos pantalla para ver qué lectura, o sea que todavía faltaban algunos grupos. ¿Era el último grupo, Carol, o faltaban más grupos? No, faltaban algunos grupos, creo. Ya, si pueden alzar la mano los que faltaban, por favor, alce un representante del grupo, por favor. Y te esperamos, Carol, gracias. Listo, a ver, parece que hay un grupo más, que es el grupo de, ya les digo. Kailin, ¿te falta también a tu grupo? Y profe, también a mi grupo le hace falta presentar. Ya, si a alguien más le hace falta presentar, por favor, alcen la mano. Y mientras tanto, esperamos a Carol. Y también, si puede participar cualquier otro grupo que haya algún aporte interesante de la lectura. Ah, si es que otro grupo puede comenzar, no encuentro el link, entonces, por si otro grupo puede comenzar. Karelin, ¿tienes ya el tuyo para compartir pantalla? En eso estábamos, profe, un momento. Ya, tomen el tiempo y me avisan cuando tengan listo cualquiera de los dos. ¿Algún otro tema de conversar? Diana Caiza, ¿te acuerdas algo que te haya llamado la atención? Diana Caiza. Profe, Sí, te escucho. bueno, ya lo van a hablar en mi grupo, pero
Básicamente mi lectura trataba de como que una experiencia que se llevó a cabo con jóvenes en donde les hacían llevar a cabo como que una guianza en un espacio de exposición. Entonces sí me pareció importante ya un poco el desenlace en donde ya expuestos a personas ajenas al campo del arte, se reconoció que debe haber una preparación porque de hecho si no, no se puede enfrentar a ciertas dudas o conceptos que tiene la gente externa, ¿no? Justamente eso es importante. ¿Por qué? Porque, digamos, el guía de museo o el mediador, normalmente eso es lo que estábamos hablando en un proyecto de la Casa de la Cultura. Ahorita los guías de museo son parvularios o educadores que se memorizan un texto y comienzan a repetir el texto a los visitantes del museo. Y muchas veces funciona así. Es como alguien que se memoriza un texto que fue escrito por alguien, un experto. Pero en realidad el mediador o incluso el guía de museo debería ser parte de un proceso de investigación de la obra y debería también tener conocimiento de las artes. Por eso es que la mediación artística es un área específica de las artes, no necesariamente de la educación, sino de las artes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener contexto de historia del arte, contexto además del momento histórico en que ocurre la obra. No sé si se acuerdan el semestre pasado y tal vez podemos volver a escuchar ese video si ya se olvidaron, pero hay diferentes métodos de interpretación de la obra, de cómo podemos acercarnos al contenido o el significado de la obra. Porque de alguna forma el guía de museo o el mediador se vuelve un traductor, se vuelve una especie de intérprete que nos ayuda a los visitantes del museo a entender de mejor forma la obra. Pero lo que conversábamos la vez pasada es que esta interpretación debe ser objetiva, no debe ser subjetiva según lo que piensa el mediador o lo que opina el guía del museo según su experiencia artística, sino debe ser una guía objetiva a través de los significados de la obra, y eso solo se puede ver a través del contexto. Si pensamos en semiótica, tenemos el significado, el significante y la representación. La representación tiene que ver con la imagen en sí o el objeto en sí. El significado es el mensaje de contenido que tiene la obra y el significante es el original. Para poder descifrar estos significados, necesitamos tener una idea de contexto, porque el contexto es el código. El contexto es el código cultural, el código contextual de espacio, de tiempo, de historia, incluso la vida del artista o muchos otros significados que le dan esa potencia a la obra y nos permiten saber específicamente cuál es su significado. Entonces, no sé si están de acuerdo que después volvamos a ver un ratito el video que les mostré el semestre pasado, que no sé si se acuerdan ya, pero es bastante relevante con el tema que estamos viendo ahorita. No sé qué les parece. Listo, muchas gracias. ¿Están listos? Carol o la persona que estaba a cargo, también la otra persona que tenía que presentar, para aprovechar un poco el tiempo. Carolyn. Sí, profe, un momento, no sé qué pasa con el link, pero aún no resolvemos el problema. Disculpe. Ya, está un poco lento el internet para mí, no sé si para ustedes también está un poco lento hasta ahora, no sé. Sí, eso mismo, no carga el link, disculpe. Sí, a mí me pasaba lo mismo cuando intenté conectarme a clase. Un poquito de paciencia. Carol, ¿a ti tampoco se te conecta? No. Ya, sí está como fallando un poquito el internet. Un poquito de paciencia. A ver, mientras tanto les voy a compartir este video de interpretación de significados de las obras y también les voy a compartir el archivo por vía WhatsApp de este video, porque es importante como métodos de interpretación para un mediador o un guía de museo. Les voy a y justamente lo que querían en la Casa de la Cultura es que los estudiantes que van a ser guía de museo sean parte del proceso investigativo de cómo llegar a estos significados de la obra.
Bueno, les voy a compartir por WhatsApp la presentación y les voy a compartir el video hasta que pueden las otras conectar su presentación. Enviar la presentación para que ahí vean los procesos de interpretación como mediadores de museo. Y les voy a presentar el video otra vez rapidito para que no es muy largo, para que refresquemos estos conocimientos como herramientas de interpretación, incluso para los guías de museo dentro de, para escribir un texto de mediación en el museo, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si pueden ver la pantalla? El primer método es el método biográfico, en el cual analizamos la vida del artista para poder comprender la obra. Este es un método de Giorgio Vasari. Giorgio Vasari vivió de 1511 a 1575 y es enfocado en el artista. Antes, no el resultado como un reflejo. ¿Podían escuchar? ¿Me avisan si podían escuchar y se veía? Sí, se veía bien, Sí, profe, sino que Sí, está medio profe. entrecortado el internet, parece. Eso no. Sí, de todo el mundo está medio malo el internet. Con un poquito de paciencia, estemos así. Hoy no sé si por alguna razón están malos el internet. Ya les vuelvo a compartir y si se corta, tengamos paciencia. De interpretación sirve en el momento en que un mediador tiene que decodificar una obra objetivamente. Otra cosa es que también el mediador trabaja muchas veces con población infantil o con niños o diferentes edades. Entonces, otra cosa que se cruza entre la educación y la mediación es que hay que tener herramientas de manejos de grupos, cómo se manejan grupos, cómo manejas niños, y eso es algo que igual vamos a ir viendo este semestre, maneras de trabajar con grandes grupos de personas o con diferentes edades, en el contexto del museo y en el contexto del aula o el taller. Les voy a continuar compartiendo. Denme un segundo. El primer método es el método biográfico, en el cual analizamos la vida del artista
para poder comprender la obra. Este es un método de Giorgio Vasari. Giorgio Vasari vivió de 1511 a 1575 y es enfocado en el artista. Antes, no el resultado como un reflejo del artista. Ya en el siglo XVIII aparece la clasificación por estilos históricos o estilos hasta ese entonces clasificados. Es un método historicista en el cual nos basamos en sentido se refiere a estilos como el neoclasicismo, el rococó, el romanticismo. A eso se refiere cuando dice estilos. Se refiere a estilos de diferentes épocas, ¿no es cierto? Que tienen características ya muy definidas de qué implica el romanticismo, qué implica el medioevo, qué implica el renacimiento. Son estilos estéticos y también de contenido de cada época. Lo que ya pasó y recolectamos a través de estilos históricos y fue generado por Joachim Winckelmann. El método positivista aparece en 1830 y es una clasificación por medio de estilos y contexto. Es una relación entre la obra y el contexto sociocultural, político, económico, cultural, etc. En el siglo XIX, en 1864, Alois Rehn genera un método formalista. Es el primer método formalista que tomará fuerza en el siglo XX y es cómo se estudia la forma como elemento de interpretación. El color, la composición, tanto en totalidad como por elementos, la forma, la línea, lo que se percibe por los sentidos en cuanto a forma. El eje de la interpretación es la composición visual. Aparece en 1800, a finales del siglo XIX, en 1885, Wilhelm Morgen, el cual hace un análisis de preferencias subjetivas. ¿Qué significa esto? Significa que el artista, a través de su propia subjetividad, genera empatía con el espectador. Es una relación emocional entre el arte y el espectador. Rudolf Arnheim, quien en inicios del siglo XX, en 1910, él muere en el 2007, genera la psicología de la forma. Esta es un análisis en el cual la composición es elemento portador de significado de la obra y los efectos psicológicos de la atención, los efectos de perspectiva, de ilusión óptica, las características psicológicas como la profundidad, el peso, la armonía, el equilibrio, el balance, la tensión por medio de las formas. Esto pasa después por Gustav Jung, por Carl Jung, perdón, en cual en la época de Sigmund Freud también analizaba el psicoanálisis y él genera un análisis de símbolos de obras a través de un elemento también biográfico donde se analiza las características simbólicas de la obra para poder hacer una referencia con la vida del artista y el contexto. Gromlich y Panofsky en 1892 generan una interpretación de imágenes según símbolos universales no subjetivos. Es lo opuesto de Carl Jung en el sentido de que Carl Jung analiza al artista y cómo estos símbolos son generados individualmente por el artista. Mientras que Gromlich y Panofsky generan un análisis o una interpretación en la cual los símbolos son reconocidos universalmente. Por ejemplo, la paloma es un ícono universal, es el símbolo de la paz, son íconos, se aprenden, son símbolos que se aprenden en un proceso de aprendizaje, pero que son ya reconocidos y que pueden generar significados colectivos fácilmente. Por otro lado, en el siglo ya XX tenemos a Arnold Hauser, que también es tiene muchos escritos de arte, que genera un método sociológico y posiblemente han leído libros de historia del arte de él.
El arte cumple una función histórica, política, religiosa, de dogmatización, de control de masas, de entretenimiento, de ocio, de política o incluso de culto. Él analiza que el arte tiene una función y que esa función es según su momento histórico. Y por último tenemos Umberto Eco ya en el siglo XX, en los años 50, 60, que nos habla de la semiótica como método de interpretación. Él dice el arte es un lenguaje y ese lenguaje tiene un mensaje comunicativo. El artista es un emisor y la audiencia y el espectador es un receptor. Y el mensaje es la función del arte. El mensaje o el contenido comunicativo es lo que intenta interpretar él por medio de la semiótica. En el proceso semiótico tenemos algunos parámetros dentro de la lectura de análisis de semiótica, que es, por ejemplo, la pragmática, la sintaxis y la semántica. Cuando hablamos de la sintaxis, hablamos de los aspectos formales, igual que Arnold Hauser, por ejemplo, de la composición, los aspectos psicológicos de la composición, los efectos de percepción de la forma. Y por último, en segundo lugar, tenemos la semántica, que habla de una narrativa, un significado o un mensaje detrás de lo percibido por los estímulos sensoriales. Y por último, la función pragmática, que sería esa función social, política, cultural que tiene el arte. Estos son algunos de los métodos de interpretación que se han visto a lo largo de la historia que nos pueden servir para primero nosotros interpretar una obra, posteriormente poder ser un mediador neutro y objetivo entre una obra y una audiencia, y sobre todo poder hacer que el arte, que muchas veces es de lectura no literal, sea interpretada por un grupo o una audiencia masiva. El primer método es el método. Listo, entonces solo para revisar brevemente, quisiera compartirles la PowerPoint porque tal vez es como muy rápido el video y para que vean un poquito estos métodos de interpretación. Hoy por hoy, en realidad, usamos todos, no sé, o sea, usamos todos a la vez. O sea, nosotros cuando percibimos la obra, usamos todos a la vez, o sea, usamos, viniendo desde un expertise, nosotros que tenemos un expertise, digamos, analizamos la biografía del artista, analicemos la época histórica, igual cuando estudiaron historia del arte, posiblemente investigaban también la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, cuando se comenzó a explotar el petróleo, o sea, diferentes cosas históricas como inventos o avances tecnológicos, conflictos bélicos, situaciones políticas de cada país en particular. Entonces, se investiga eso, pero también hay una función pragmática, que es lo que dice Umberto Eco, que es un poco pensar un poquito en la función del arte. Entonces, claro, muchos los artistas pensamos que somos únicos, que nuestra obra es única, pero la obra siempre va a pertenecer a una temporalidad y a un contexto. Entonces, aunque nosotros no queramos, nuestra obra refleja el momento en que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, les voy a compartir nuevamente la PowerPoint un ratito para ver antes de que presenten ustedes su presentación, para avanzar un poquito en el tiempo. Entonces, déjenme ver si le agrando. Está congelado mi internet igual. Ya se congeló. Está mi internet mal. Ay, un ratito, chicos. Está congelado. Carol, ¿ustedes ya pudieron arreglar su presentación? ¿O Carlin? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya compartimos pantalla. Deben
Denme un segundo para terminar esta presentación, ¿ya? Denme un segundo, por favor. Espérense un ratito, ya presenten. Solo déjenme que se comparta porque está congelado esto, pero ya les comparto para terminar este tema brevemente, ¿ya? Sí pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Voy a apagar el video porque tal vez eso también lo está alentando. Ya, un segundo. Chicas, a ver, espérense, se me congeló. Compartan ustedes, por favor, y luego yo les comparto esta parte, porque se me está congelando el internet. ¿Me escuchas, Carol? A ver si compartes, porque se me está congelando el internet. Ahorita ya compartí. Ya, profe, seguimos nomás, continuamos. Sigan nomás, sigan nomás. Luego les presento la otra PowerPoint. Sigan nomás. Mi internet está un poco malo, pero sigan nomás. Ya, nuestro grupo 7 le tocaba hablar sobre habitar el mundo. En los capítulos, perdón. Bueno, en este capítulo lo que hablaba era que un determinado grupo de profesores reunió de manera aleatoria jóvenes, adultos de diferentes edades y no tomaban en cuenta su educación o su ideología y demás para poder realizar como digamos una investigación a fondo de cómo cada uno interpretaba cada obra que se les iba presentando. Al momento de que se realizó la reunión informativa e invitaron a los directores y directoras de la escuela que estaban interesados al momento de, bueno, en la intervención que se iba a realizar, se pidió que se informara a la mayor cantidad de grupos de alumnos sobre este proyecto, ¿no? Y aparte se dio una nueva reunión para exponer los principales parámetros del proyecto, en donde se enfatizaba que la participación era voluntaria y aparte se daría su tiempo libre y requería un compromiso a largo plazo. Aparte, los únicos factores que eran determinantes o eran importantes era el interés que cada uno presentaba por el proyecto y también la buena disposición que cada uno tenía, por ejemplo, para intervenir en el tiempo, su energía y los trabajos necesarios que cada uno demandaba. Perdón. Durante las visitas guiadas, cada uno fueron creando de cierta manera y produciendo también un cuestionamiento a cada uno, o se cuestionaba cada persona, en el cual también se debatía el no cobrar las visitas, porque decía, como nosotros conversábamos la anterior semana en historia, que saber de arte, conocer de arte debería ser algo gratuito, debería ser es un derecho para que cada uno tenga conocimiento no solamente de historia, también para que pueda tener
un comentario crítico, que pueda tener, que pueda aparte pueda también tener un pensamiento crítico, reflexivo, así como tener y comprender cada obra que se va viendo, ¿no? A través de cada pensamiento, que como uno se lo vaya interpretando. Además, los alumnos que se escogió para este grupo, para este determinado estudio, fueron entre adultos y también alumnos que no ten, y que, perdón, que se trabajaba, que ellos proponían para poder proveer un servicio, ¿no? Que se tenía que atender las diferentes necesidades que ellos iban viendo, ¿no? Y los adolescentes al estar conviviendo, por ejemplo, también se dieron cuenta que los adolescentes al estar conviviendo con un modelo de educación establecido por cada institución educativa, no podían expresarse de manera libre, ya que como tenían un parámetro, unas reglas ya establecidas, ellos no podían, digamos, salirse de esas reglas, no podían ver más allá de lo que les permitían o se les permite ver en cada educación que se les imparte, ¿no? Y al reunir, también se dieron cuenta que al momento de reunir, al agrupar diferentes tipos de alumnos con podían crear un diálogo grupal, y también independientemente de la edad, el sexo y la educación, les permitía un intercambio de ideas, ya que cada persona cuenta con un conocimiento diverso que puede ser compartido, discutido y dependiendo también del punto de vista de cada uno de los participantes. Habitar el mundo expone en sí que hay factores importantes acerca de cómo tratar que una obra de arte se integre a aquellas personas que no tienen conocimiento dentro del mundo artístico o que no entiendan el objetivo del mensaje de alguna obra en específico. Esto con el fin de que la obra no se vuelva monótona, sino que se vuelva llamativa al momento de ser expuesta y a su vez vista. Tanto educadores como estudiantes afirmaban que la tolerancia es un factor clave, ya que permite cuestionarnos a nosotros mismos y a su vez desarrollar la autocrítica formal sin dejar de lado el vínculo artista-espectador. Tomando en cuenta también las palabras que la profesora decía hace un momento, lo que un mediador y un crítico y también un curador. Nosotros tomamos en sí los tres papeles en uno mismo al momento de ir a un museo, a una galería, ya que al momento de que un creador del arte, por ejemplo, tiene que ser, un curador y todos los que antes mencionados tienen que poner en sí, tienen que hacer que el espectador al momento de darle charla o explicación, tienen que hacer que cada espectador se ponga en el lugar del artista y a su vez que éste comprenda la obra a través de cada concepto que se dé y cómo éste se fue proyectando y también apropiándose de cada cosa que él fue plasmando, lo que lleva a que cada persona explore de manera intuitiva y se dé cuenta y dé también tenga también un pensamiento crítico y reflexivo, como antes dijimos, y aparte explore de manera ya no solo intuitiva, sino más bien ya de manera más asertiva, educativa, para que pueda en sí tener interés sobre lo que en sí es arte. Eso, profe. Gracias. Ya, súper bien. Ahí topan algunos temas importantes, porque es como, esta lectura es un poco como una mediación entre la mediación más tradicional y un poquito lo que se busca, que es, no sé si se acuerdan de Paulo Freire, de la educación crítica, educación artística crítica que vimos el semestre pasado, pero un poco también es, como tú dices, o sea, el arte, uno como que por medio de todo este aparato de especialistas, la intención del artista llega, pero también la obra toma vida propia. Entonces es como que la intención del artista está ahí y no se debe perder por completo el momento de interpretar, pero también la obra carga mucho más significado que incluso la inicial intención del artista, como que la obra va cobrando vida y justamente en estos procesos de tener una audiencia, de tener un público, es cuando la
comienza a cargarse de más significados, incluso más significados que los que originalmente tuvo como intención el artista. Entonces, como que la obra cobra vida y sigue viviendo, más allá de que el artista le haya puesto una intención específica y que esa intención sea distinta a la interpretación de la audiencia. Pero también es importante mencionar aquí unas cosas que mencionaste tú. Una es que el arte de alguna forma debe ser accesible a todos, que la experiencia previa de espectadores que no necesariamente tienen experiencia en el arte es súper valiosa. Entonces, se debe partir desde ese lugar, que no necesita ser experto de arte para tener el acceso y el derecho a la cultura y al arte. Entonces, otra cosa importante también que les quería mencionar y que tal vez no he exaltado suficiente es que el arte a la final socialmente como transformación social es una herramienta. O sea, el arte es una herramienta y no únicamente un fin. O sea, como que el fin estético, el fin conceptual de contenido de la obra no es el único propósito del arte. Como tú mismo dijiste en esta presentación, el arte es una manera de reflexionar, de pensar, de tener pensamiento crítico, de pensar a un nivel más filosófico, más profundo en la vida y de reflexionar acontecimientos sociales o incluso acontecimientos personales, emocionales. Entonces, mucho el arte, como les dije el semestre pasado, el arte es una herramienta para mejora de pensamiento cognitivo, de destrezas, de habilidades, como los hábitos de pensamiento que vimos el semestre pasado. Y el arte también se vuelve una herramienta y no un fin. Por ejemplo, el proyecto de Arte Educarte, que es un proyecto aquí en el Ecuador que utiliza las artes para enseñar áreas académicas. Entonces, las artes se vuelve una manera de transferir conocimiento y de acercarse a conocimientos de otras áreas también. Y eso visibiliza la posibilidad del arte como herramienta de pensamiento crítico, ¿no es cierto? En Arte Educarte enseñan matemáticas por medio de performance, por medio de pintura, por medio de escultura, por medio de video, de sonido, o te enseñan gramática a través de ejercicios históricos. Entonces, realmente el arte no solo es un fin, también es una herramienta para llegar hacia un conocimiento o generar cierto tipo de pensamiento más abstracto, más complejo. Entonces, el arte no solo es un producto, no es solo un producto, es un proceso, y en ese proceso también hay muchos niveles de destrezas que se adquieren y que se benefician en la totalidad del ser humano, y no solo para que el ser humano sea más productivo, sino para que sea más pensante, que es aún más importante. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. No sé si tienen algo más que les llamó la atención, algún otro miembro de tu grupo, tú, además de la persona que está presentando, alguien más del grupo, algo que les haya llamado la atención en relación a mi comentario también, algo que piensen que sea valioso de este experimento, que es una especie de experimento social, de habitar el mundo. Cuéntenme. Algo más que piensen que sea rescatable para dejar unas ideas plasmadas ahí. Listo. Bueno, no sé si el grupo, bueno, Adriana, no tienes más que decir, ¿no? O sea, está algún aporte más. Carol, te escuchamos. Sí, mi compañero va a hablar. Ya, listo. Listo, Carol, gracias. Listo, ¿se me escucha? Sí, Brian, se te escucha muy bien. Listo, muy buenas tardes. A ver, con respecto al tema que a nosotros nos tocó, esta parte habla mucho sobre lo que es cómo el arte también no es solo el generar arte como tal, o sea, el objeto arte, sino que se va enfocado más a la creación de proyectos y gestión de los mismos, ¿no? Enfocados también en todo este tema de lo que es la sociedad, sus espacios, sus habitantes y la diversidad que existe entre estos, ¿no? Hablamos, o sea, tanto de niños como de adultos. En el texto se nos menciona
el comité del asesor de Documenta 12, que es quienes se encargan de hacer todo ese tipo de cosas. Y pues estos procesos multidisciplinarios pueden ayudar a generar proyectos dentro de esta sociedad, ¿no? Como dentro de estos mismos se busca un diálogo entre el contexto local y la exposición de Documenta 12 a través de temas actuales, relevantes, teniendo en cuenta lo que mencionábamos con anterioridad, ¿no? La diversidad y los distintos marcos sociales que pues va cargando toda la sociedad, ¿no? Como trabajo con niños, jóvenes estudiantes, qué sé yo, sindicatos religiosos, culturales, desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta parte del texto nos va mencionando de una manera muy clara todos estos proyectos, ¿no? ¿Cuál es la temática del proyecto? ¿Qué es lo que se busca realizar con esto? ¿Para quién va dirigido estos proyectos? Y con esto nos hacemos una idea de lo que hay detrás de cada una de estas cosas, ¿no? Porque a veces uno puede pensar que las cosas simplemente se dan por el hecho de tener la idea y ya, ¿no? Sin embargo, se habla mucho sobre la organización que tiene que tener la misma sociedad con con quienes van a gestionar esto, que en varias ocasiones son el mismo gobierno, las municipalidades, las alcaldías, etcétera, que en muchas ocasiones pueden ser una ayuda o también pueden generar un peso muy grande para la realización de proyectos. Por ejemplo, en esta se nos hablaba sobre el tema del desempleo y me pareció muy curioso el título, un momento lo busco, que se llamaba, era algo como el Salón de los Olvidados, eso. El Salón de los Rechazados, que es que trata este tema de la crisis laboral en la sociedad y las oportunidades para los desempleados, ¿no? El salón se da, sin embargo, no se considera como un proyecto viable y pues se los deja de lado. Sin embargo, lo único que se pudo hacer del mismo es como que la misma ayuda que la misma sociedad se puede dar entre ellos, ¿no? Se crea como que un subgrupo de gente que no tiene ayuda para poderse ayudar entre ellos mismos. Asimismo, se nos habla de temas ambientales que con la ayuda, por ejemplo, de las instituciones educativas y con la ayuda del promover concursos y este tipo de cosas, tratan de meter ideas, no meter, sino tratan de fomentar ideas de cuidado que nazcan de de los mismos niños, ¿no? Se genera un concurso de varias escuelas en donde los niños comienzan a dar sus opiniones sobre qué podrían hacer para realizar un mejor cambio en la estructura ambiental, ¿no? En cómo se cuida el ambiente. Y todo esto, pues, es apoyado por distintos, ¿cómo es esto? Sectores, Eso. sectores. No, más que gestores, como distintos patrocinadores, ¿no? Como ahí viene este tipo de cosas Instituciones. claro, lo que sucede, por ejemplo, siempre que hay elecciones, ¿no? Ujú. Viene un partido, pone tal propuesta, muestra la cara y hace todo este tipo de ayuda y esta propaganda que ayuda al fin de cuentas y pues Y al siempre y final los cuando fondos. se realice de la mejor manera, ajá, puede traer cosas muy positivas, tanto para la sociedad como para el medio ambiente o para el tipo de proyecto al que esté direccionado la gestión. Y ahí Eso. ahí hay una serie de filtros, ¿no? Porque vemos que normalmente lo que termina pasando es que las personas que deciden a quién designar los proyectos, por lo menos en sentido local, no saben nada de arte, ni saben nada de lo que es necesario. Entonces, muchas veces tienes los fondos, pero luego se designa de manera súper arbitraria, sin tener ningún conocimiento previo. Son personas a veces burocráticas que no tienen la especialidad para saber tomar decisiones, digamos, decisiones más, no, o sea, no políticamente correctas, sino decisiones quizás más sabias en cuanto a quién se designa un mural o qué tipo
de proyectos se hacen, o sea, pasan los fondos y a la final la última persona en seleccionar a los artistas o el equipo de artistas que trabaja no sabe nada y se nota después en la calidad de la obra que se exhibe, ¿no? Sí, completamente. Se busca como que llamarlo más vistoso, ¿no? Por ejemplo, los dos ejemplos que acabo de dar creo que son claves porque por un lado tenemos desempleados y por otro lado tenemos el medio ambiente gestionado por niños y toda la idea de que los niños son el futuro y así. Los desempleados no venden tanto como el medio ambiente y los niños. Entonces, por eso ese proyecto no tuvo tanto fruto, no tuvo tanto apoyo y se decidió que era algo no viable, ¿no? Entonces eso por parte de nuestro grupo, eso es lo que decía la parte en la que nos enfocamos, que se enfoca más en esto, en el tema de que el arte no solo funciona por el artista, sino que todas las multiplicidades, qué sé yo, que se pueden unir, arquitectura, geología, no lo sé, psicología también, entre otras, ¿no? Que si se tiene suerte, como mencionaba, si es que hay el interés de las personas que tienen el dinero, que tienen ¿cómo se llama? El capital, eso. Pues puede generar cosas muy interesantes. Eso. Y Muchas sí, hay gracias. que tener la suerte porque también es gestión cultural, eso ya sería designado a gestión cultural, ¿no es cierto? El poder gestionar proyectos y conseguir fondos, que es como dificilísimo, pero también hay como la parte de estos temas que se ponen, que son como legitimizados, o sea, son temas que son cruciales para la sociedad en ese momento, pero de alguna manera no corres el riesgo de romper una estructura de la sociedad. O sea, siguen siendo temas que son polémicos o temas, por ejemplo, cuando yo estaba en universidad, son como temas de moda. Entonces estaba súper, igual que ahora es lo del ambiente, que no es que no sea importante, pero son temas que son avalados y aprobados por grandes instituciones que financian proyectos artísticos. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi tesis, estaba el tema de los migrantes. Entonces, todo proyecto que tenía que ver con los migrantes, de repente que tenían un montón de financiamiento y salían en un montón de eventos y se difundía mucho. Entonces, hay temas que son como que igual están avalados o institucionalmente aceptados o aceptados por la sociedad. Por eso hablo mucho de la norma, ¿no? Es como que son aceptados por la norma en ese momento y son convenientes. De alguna manera son convenientes para el sistema, a pesar de ser temas polémicos o temas sociales o ambientales, no son suficientemente potentes para desestructurar la sociedad o desestructurar el sistema. Entonces mantienen siendo temas que son políticos, pero levemente políticos o políticos suficientemente para no correr riesgo de criticar una crítica demasiado fuerte, ¿no es cierto? Y eso pasa mucho, por ejemplo, con los bienales, o sea, son temas que algunos llegan a ser institucionalizados, incluso temas políticos, ¿no es cierto? No sé qué piensas sobre eso, Brian. Sí, de acuerdo. Es como dice, o sea, es como lo menciona, ¿no? No significa que estas problemáticas dejen de existir, ¿no? Sino que son cosas que funcionan para atraer a la gente, ¿no? Es como justo el otro día hablaba con alguien de esta idea de que la gente quiere ayudar de la forma más bonita que puede, de la forma más fácil que puede. Por ejemplo, este tema de las cosas, de los plásticos en el mar y así, se resuelve de una manera, de un pantallazo tan fácil como es el decir que si no usas popotes, pues ya estás ayudando de una manera muy grande, ¿no? De que sorbetes, por decir popotes. Entonces, si no usas esto, no matas tortugas, pero en realidad lo que se debería gestionar es como que proyectos que van más enfocados a la mejor a la mejor gestión de los pescadores, para que las redes no se caigan, para que en sus redes no se atrapen animales, y así con todos los temas en realidad, o sea, a veces, como menciona, igual no hay las personas con el interés suficiente al cargo, entonces O con eh, los conocimientos suficientes también. completamente. Por ejemplo, mi hermano trabajaba en Guarme Pichincha, sigue trabajando ahí, pero le cambiaron a otra dirección
porque a la que él iba a ir terminó yendo a gente que, no, que simplemente era amiga de la persona que contrataba, ¿no? Y no es que conocían sobre esta gestión de la psicología enfocada en el género y enfocada en la violencia hacia la mujer y todo esto. Entonces, esas cosas son complejas, ¿no? Pero no imposibles. Entonces, es importante conocer todo este tipo de gestión. Así. Pero eso es lo interesante justamente de la mediación, porque la mediación puede generar contrarrelatos, o sea, puede generar contrarrelatos. Y no sé si me entendieron a lo que me refería con contrarrelatos. Es que la obra puede ser cualquier obra, o sea, desde una obra muy potente hasta una obra que es historicista en el sentido de que no tiene que ver mucho con nuestro tiempo de alguna forma, o obra muy vacía de contenido, lo que sea, pero el mediador no solo traduce el significado de la obra, sino que también genera pensamiento crítico en el espectador. O sea, lo que debe hacer es cuestionar un poquito al espectador para que el espectador comience a maquinar y a pensar fuera del cuadrado. Entonces, también por medio de cualquier obra o incluso de cualquier objeto. O sea, cualquier objeto puede ser guiado con las preguntas correctas y con la mediación correcta para generar pensamiento crítico. Entonces, no es que la obra tiene que, o sea, la mediación también le da potencia a la obra porque puede incluso cuestionarle a la obra de la forma, ¿no es cierto? Pero desde una visión objetiva, no desde el decir, yo pienso, a mí me gusta, yo creo, a mí me parece, ¿no es cierto? Porque el mediador entra casi como un científico, o sea, no entra con el rol de mi opinión es, yo creo esto, sino entra desde una vista objetiva, pero desde esa vista objetiva puede producir contrarrelatos, y ahí es cuando estás generando pensamiento crítico, por ejemplo, contrarrelatos sobre género, contrarrelatos sobre raza, sobre sobre la historia occidental, sobre cómo ha sido escrita la historia, sobre quién tiene el poder y quién y bajo qué cuestiones fue designado ese poder. Entonces, también de alguna forma el mediador también genera contrarrelatos y la idea del mediador también es generar y tener una responsabilidad de pensamiento crítico en el espectador. No importa cuál sea la obra, cualquier obra puede generar contrarrelatos y el relato, el discurso hegemónico transversal que cruza a través de la sociedad puede ser cuestionado a través de una obra artística. Quisiera igual que este semestre hagamos una salida a un museo. Me gustaría que hagamos una salida a un museo, tal vez incluso a la Casa de la Cultura de igual forma, porque sería interesante que ustedes también en práctica tengan esta experiencia. ¿Falta alguien más presentar? No. Sí, profe, nuestro grupo. Ya, les esperamos a que compartan, por favor. Ya le comparto, profe. Gracias, Gardeña. Esta lectura les hice leer toda la lectura y quería que escuchen todas las lecturas porque es importantísima en cuanto a mediación. Es una lectura clásica que les va a ayudar muchísimo. Ya podemos ver pantalla, les escuchamos. Bueno, a nosotros nos tocó la lectura de Palmares, que trata acerca de estos espacios multiusos con diferentes composiciones y formaciones según Foucault. Estos espacios tienen la necesidad, o bueno, nos permiten una experiencia estética y requerida una esfera pública. También se establecen para los visitantes, educadores y mediadores. Esto es gracias a que se puede en estos lugares conversar, dialogar y aprender. En estos lugares, bueno, también se usa el contexto y usan el arte como comunicación. Bueno, en este espacio se usa un lenguaje contradictorio, daba apertura a una participación obligatoria para los grupos. Y bueno, en esta lectura nos habla acerca de un proyecto que consiste entre las sillas y líneas, que son superficies marcadas por líneas pintadas en el suelo, sobre las cuales estaban las sillas. Bueno, básicamente este proyecto está ligado a lo que es la mediación y la educación artística,
en la que trataban que existan diferentes grupos de personas como observadores y participantes. A manera que se iba dando este proyecto, se iba construyendo también una obra de arte, ya que nos decía que gracias a estos espacios que existen, no necesariamente legitimadores como son los museos, como son las galerías, sino bueno, nos decía que no necesitamos de estos espacios en general para hablar de arte, sino también espacios simples nos permiten comunicar y crear y aprender del arte. Entonces, nos decía que gracias a esta experiencia que tuvieron las personas con las sillas e incluso formaron una instalación entrelazando las sillas, nos permitían eh, conocer, ¿no? Y mediar entre ellos, conversar lo que es el arte y poder tener este criterio de definir qué es arte y qué no es arte. Eso, profe. Ratito se me congeló el internet. Voy a buscarles un video de Documenta para después de un pequeño receso que vamos a tener, pero primero les quiero compartir la PowerPoint que les mandé por WhatsApp para revisar brevemente esto en cuanto a interpretación. Es interesante lo que mencionan ustedes también en cuanto a que la mediación en sí puede ser creadora de arte de alguna forma, ¿no es cierto? No solo es pasiva, o sea, y no solo es en espacios institucionales de legitimización. La mediación puede darse como discusiones, como conversaciones, como diálogos en espacios no solo formales o institucionales, sino también en espacios fuera de la institución y espacios más alternativos. Les voy a compartir pantalla para ver esta presentación de la interpretación en el caso de museos formales, ¿no es cierto? En el caso de museos formales y interpretaciones de mediación como guía de museo. ¿Cuáles son un poco los procesos por los cuales podemos pasar otra vez se me está congelando esto, pasar espérense, voy a irme acá porque no me sale otra vez. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces, brevemente les voy a compartir esto nuevamente en texto, tal vez porque es mucha información en video, pero estos son métodos que ustedes deben haber aprendido incluso en historia del arte. O sea, esta es la manera en que interpretan muchos historiadores del arte, la historia del arte, y quiero que vean, porque también de interpretación para mediadores o guías de museo, porque para escribir textos de mediación. Entonces, el arte es para todos, democratización del conocimiento para las masas, ¿no es cierto? Entonces, aquí está un poco lento, tengan un poco de paciencia. Ya, entonces, toma lugar en diferentes espacios la mediación en institucionales o no institucionales, eventos, eventos artísticos, arte público, espacios públicos. Nace en los años 60 a causa de un arte de lectura no literal, donde objetos que antes no eran considerados arte, como por ejemplo objetos de uso cotidiano, con valor conceptual, y aparece la necesidad de una narrativa que permita que quienes no tienen un bagaje cultural necesario para interpretar dicho trabajo puedan comprender las nuevas obras de arte. Entonces, el arte contemporáneo tiene mucha influencia sobre la mediación artística, ¿no es cierto? A partir del arte contemporáneo es que aparece la mediación, como un proceso paralelo también. Ay, se está demorando en cargar. Ay, se está demorando en cargar, ya se me congeló. Un ratito, chicos, se me congeló el internet.
Ah, ya, pensé que me iba a conectar en el celular. Chicos, porque no, pensé que se había colgado. Chicos, tomen un receso de 10 minutos para eso, hasta ver si se funciona un poco mejor mi internet y presentarles, porque tengo que presentarles varias cosas hoy. Entonces, tómense en 10 minutos, tomen un café, vayan al baño. Nos vemos aquí a las 6:25 para continuar la clase y ver si yo ya me iba a conectar en el celular. Si no me conecto en el celular, si sigue lenta mi internet, ¿ya? Tómese en 10 minutos, nos vemos 6:25 aquí, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Listo, Gaby. Por Dios, no usarán el internet. Está lentísimo y estoy